Mi hijo me echó de casa el mismo día que enterramos a mi marido, y en ese momento todavía no sabía que él ya había perdido todo. No levantó la voz, no discutió, no hubo escena, y eso fue lo peor, porque no fue un impulso ni un arrebato, fue una decisión tomada con calma. Mamá, tienes que irte, dijo, de pie junto a la puerta del salón, evitando mirarme directamente, como si yo fuera algo incómodo que quería quitar de en medio. Durante un segundo pensé que no lo había entendido bien, que era el dolor hablando por él, pero no, lo entendía perfectamente, y él también. No compliques las cosas, añadió, con esa impaciencia fría que nunca le había visto antes. 40 años en esa casa, 35 años siendo su madre, y todo quedó reducido a una frase. Miré alrededor. Cada objeto tenía una historia, pero para él ya no significaban nada, o peor, ya no le importaban. Vanessa estaba detrás, en silencio, observando, sin intervenir, con esa tranquilidad que solo tiene quien sabe que todo está bajo control. Y ahí fue cuando empecé a sentir que aquello no había empezado ese día, que yo simplemente estaba llegando tarde a entenderlo. En ese momento, todavía no veía lo peor. Pensé que era cruel, sí, pero temporal. Me equivocaba. ¿A dónde quieres que vaya?, pregunté, y en cuanto lo dije supe que era inútil, porque la respuesta no le importaba. Daniel suspiró, como si yo estuviera complicando algo muy sencillo. He reservado una habitación para ti, un par de días, hasta que te organices. Un par de días, después de toda una vida. Asentí despacio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque algo dentro de mí empezó a acomodarse en una verdad que llevaba años evitando. Yo ya no tenía un lugar allí, ni en esa casa, ni en su vida. Subí a la habitación sin decir nada más. Cada paso pesaba más que el anterior, pero no lloré. Todavía no. Abrí el armario y me quedé mirando la ropa sin saber qué elegir. Era extraño. Todo seguía en su sitio, pero ya no me pertenecía. Cogí lo primero que encontré, lo justo para unos días, como él había dicho, como si yo también quisiera creer que aquello era temporal. Y entonces tomé mi abrigo, el de siempre, sencillo, sin nada especial, el mío, el que había llevado durante años sin pensar en él. Bajé con la maleta. Daniel ya estaba mirando el móvil, ni siquiera levantó la vista, y Vanessa se apartó apenas lo necesario para dejarme pasar. Nadie dijo, lo siento, nadie dijo, quédate. Y en ese silencio entendí más que en cualquier discusión. Crucé la puerta y cuando se cerró a mi espalda, sentí un frío que no venía de la calle. Venía de darme cuenta de algo que lo cambiaba todo. No me estaban echando en ese momento. Llevaban tiempo preparándolo. Yo solo no había querido verlo. El coche me dejó en un motel en las afueras de Valencia. Daniel ni siquiera bajó. Luego te llamo, dijo. No llamó. La habitación era pequeña, limpia, sin historia. Dejé la maleta en el suelo y me senté en la cama sin quitarme el abrigo. Y entonces el silencio empezó a pesar de verdad. No lloré, porque algo no encajaba. Todo había sido demasiado fácil para él, demasiado ordenado, demasiado rápido, como si supiera exactamente lo que hacía y no hubiera ninguna duda en su cabeza. Y ahí fue cuando lo noté. No fue un pensamiento, fue algo físico, el peso del abrigo. Fruncí el ceño y pasé la mano por el forro interior. Había algo ahí, algo que yo no recordaba haber puesto. Me quedé quieta unos segundos, intentando entender, pero no había recuerdo, así que busqué mejor y encontré una pequeña abertura en la costura. Metí los dedos y saqué un sobre doblado, viejo, escondido, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra al instante. Ricardo, mi marido, el hombre que habíamos enterrado esa misma mañana. Sentí un escalofrío, pero no era miedo,
Era otra cosa, era intuición, porque en ese momento entendí que aquello no era casualidad, que él sabía algo. Abrí el sobre con cuidado, sabiendo que lo que hubiera dentro iba a cambiarlo todo. Y antes siquiera de empezar a leer, lo tuve claro. Daniel estaba convencido de que me había dejado sin nada, pero estaba completamente equivocado. Abrí la carta con las manos todavía frías, no por la noche en aquel motel, sino por la sensación de que algo importante estaba a punto de romper la realidad que yo creía conocer. Ricardo no escribía cartas, nunca lo había hecho, ni siquiera en los momentos difíciles. Siempre decía que las cosas importantes se decían a la cara. Por eso, en cuanto vi su letra, supe que aquello no era algo cualquiera. Si estás leyendo esto es porque Daniel ya ha tomado una decisión. Empezaba, y al leer esa primera línea sentí como algo dentro de mí se tensaba, porque no era una casualidad, él lo había previsto. Seguí leyendo sin respirar apenas. Hablaba de los últimos meses, de conversaciones que yo no había escuchado, de decisiones que él había tomado en silencio, y entonces apareció la primera grieta en todo lo que yo creía saber. La casa no estaba a nombre de Daniel, nunca lo estuvo. Me incorporé lentamente en la cama, releyendo esa frase una y otra vez para asegurarme de que no estaba interpretando mal. Ricardo había cambiado la titularidad hacía más de un año. A mi nombre. Sentí un golpe seco en el pecho, no de alegría, no todavía, sino de desconcierto. ¿Por qué no me lo dijo? Seguí leyendo. No te lo dije porque necesitaba saber quién era nuestro hijo cuando creyera que todo era suyo. Me quedé inmóvil. Las palabras no dejaban espacio para interpretaciones. Esto no era solo una protección, era una prueba. Ricardo sabía que ese momento llegaría. Sabía que Daniel actuaría así, y había decidido dejar que lo hiciera. La carta continuaba, más directa ahora, casi dura. Hablaba de dinero, de inversiones, de decisiones que Daniel había tomado sin entender del todo las consecuencias, y de algo que yo nunca había sospechado. Las deudas de la empresa no eran un accidente, no eran mala suerte. Ricardo las había permitido. Había dejado que crecieran, que presionaran, que obligaran a Daniel a enfrentarse a algo que nunca había tenido que enfrentar. Responsabilidad real. Sentí un escalofrío distinto, más profundo. Todo encajaba demasiado bien. La prisa, la frialdad, la forma en la que me había sacado de la casa sin dudar. Daniel necesitaba liquidez, y creía que yo era el obstáculo más fácil de eliminar. Me levanté despacio y caminé por la habitación, intentando ordenar lo que acababa de leer. Pero cuanto más pensaba, más claro se volvía todo. Él no me había echado por dolor, ni por cansancio, ni siquiera por influencia de Vanessa. Lo había hecho por dinero. Volví a sentarme y seguí leyendo. Ricardo había organizado todo con precisión. No solo la casa. Había otros bienes. Un pequeño edificio en el centro de Valencia, un terreno a las afueras, una cuenta que yo nunca había visto. Todo a mi nombre, todo fuera del alcance de Daniel. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era alivio, era otra cosa, control. Por primera vez en años la situación no dependía de lo que otros decidieran por mí, dependía de mí. La última parte de la carta era diferente, más personal. No sé si cuando leas esto estaré orgulloso o decepcionado de lo que haya hecho Daniel, pero sí sé algo con certeza. No te protegí como debía mientras estuve contigo. Esto es lo único que puedo hacer ahora. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. No había disculpas fáciles, no había intento de suavizar lo que había sido, solo una verdad directa. Y luego, una última línea. Confía en lo que ves ahora, no en lo que creíste durante años.
Cerré la carta lentamente. La habitación seguía siendo la misma. El motel seguía oliendo igual. El silencio no había cambiado, pero yo sí, porque de repente entendí algo que lo cambiaba todo. Daniel no tenía el control. Nunca lo había tenido. Y lo peor para él es que aún no lo sabía. No dormí esa noche. No porque no pudiera, sino porque por primera vez en años no quería cerrar los ojos sin entenderlo todo. Cada palabra de la carta seguía dando vueltas en mi cabeza, encajando piezas que antes no tenían sentido, y cuanto más pensaba, más claro lo veía. Daniel no había actuado por impulso, había hecho cálculos, había tomado decisiones pensando que yo no tenía nada, que dependía de él, que podía sacarme de su camino sin consecuencias. Y en ese momento entendí algo que me dolió más que la propia traición. No era solo que me hubiera echado, era que estaba seguro de que podía hacerlo. A las 7 de la mañana ya estaba vestida, no con prisa, no con nervios, sino con una calma que no reconocía como mía. Me miré en el espejo del baño del motel y por primera vez no vi a una mujer que acababa de perderlo todo. Vi a alguien que estaba empezando a entender. Bajé, pagué la habitación sin mirar atrás y salí a la calle con el abrigo puesto, el mismo de siempre, pero ahora con un peso distinto, no físico, real. Caminé unos metros y me detuve. Podía llamar a Daniel, podía confrontarlo, podía pedir explicaciones, pero no lo hice, porque ya no necesitaba respuestas, necesitaba hechos. Y entonces hice lo que nunca había hecho en toda mi vida. Tomé una decisión sin consultarla con nadie. Llamé al número que Ricardo había dejado al final de la carta. Contestaron al segundo tono. Despacho Castillo, dijo una voz tranquila. Soy Elena Márquez, respondí, y al decir mi nombre sentí algo extraño, como si por primera vez tuviera peso propio. Hubo un breve silencio al otro lado. La estábamos esperando, señora, respondió. No me sorprendió. A esas alturas ya nada lo hacía. A las 10 estaba sentada frente a él. Un hombre de unos 55 años, traje impecable, mirada directa, sin rodeos. Puso una carpeta sobre la mesa sin dramatismo. Su marido dejó instrucciones muy claras, dijo. Asentí. Quiero entenderlo todo, respondí. Y entonces empezó. Documento tras documento. Propiedad tras propiedad. Números que yo nunca había visto. Decisiones que nunca me habían contado. No era solo la casa, era mucho más. Y todo estaba a mi nombre desde hacía tiempo. Su hijo no tiene acceso a ninguno de estos activos, añadió con calma. Ni siquiera sabe que existen. Sentí como algo se asentaba dentro de mí. No era alegría, era equilibrio. Por primera vez la balanza no estaba inclinada en su favor. ¿Y las deudas?, pregunté. Castillo no dudó. Son reales y son grandes. Lo miré sin apartar la vista. ¿Puede perderlo todo? Hizo una pausa mínima antes de responder. Sí, si no actúa rápido, lo perderá todo. Ahí estaba, el verdadero punto de presión. No yo, el tiempo. Y por primera vez entendí la situación completa. Daniel no me había echado porque le molestara. Me había echado porque necesitaba dinero. Y pensó que yo era el eslabón más débil. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Cuánto tiempo tiene? Castillo abrió otro documento. Poco. No necesitaba más detalles. Lo entendía. Me recosté en la silla y dejé salir el aire lentamente. Durante años había vivido reaccionando a lo que otros decidían. Mi marido, mi hijo, incluso el silencio de la casa. Pero eso se había terminado. Quiero verlo, dije. Castillo levantó una ceja apenas perceptible. ¿A su hijo? Negué con la cabeza. No, todo. Asintió y giró la carpeta hacia mí. Y entonces lo vi. La dimensión real. No era una ayuda. No era una red de seguridad. Era poder.
no el tipo de poder que grita o se impone, sino el que espera, el que decide cuándo hablar. Cerré la carpeta con calma. Va a venir a buscarme, dije. Castillo no sonrió, pero sus ojos lo confirmaron. Sí, respondió, cuando entienda que usted no es el problema, sino la solución. Salí del despacho sin prisa. El sol de Valencia era el mismo. La gente caminaba igual. Todo seguía en su sitio, excepto yo, porque esta vez no iba a volver como alguien que pide explicaciones. Iba a volver como alguien que tiene todas las respuestas, y Daniel aún no lo sabía. No tuve que esperar mucho. 2 días después sonó el teléfono. Miré la pantalla antes de contestar y supe que era él, Daniel. Dejé que sonara un segundo más de lo necesario antes de deslizar el dedo. Mamá, dijo, y en su voz ya no había frialdad, había tensión, algo que intentaba ocultar pero no podía. Tenemos que hablar. No preguntó cómo estaba, no preguntó dónde estaba. Asentí en silencio, aunque él no podía verme. Claro, respondí. ¿Dónde? Hubo una breve pausa. Voy a recogerte. Negué con la cabeza, aunque sabía que tampoco lo vería. No, te doy una dirección. Le dicté la del despacho de Castillo. Otra pausa, más larga esta vez. Estaba pensando, calculando. Está bien, dijo al final. Colgó. No añadió nada más. No hacía falta. Sabía por qué llamaba. Lo sabía incluso antes de que marcara mi número. A las 11 en punto lo vi entrar por la puerta de cristal. Venía solo. Eso me llamó la atención. Vanessa no estaba. Su paso era más rápido de lo habitual, pero no era seguridad, era urgencia. Cuando me vio, cambió el gesto, intentó recomponerse, volver a ese control que siempre había tenido. Mamá, repitió, acercándose. No me levanté, no sonreí, no di un paso hacia él. Daniel, respondí con la misma calma. Se sentó frente a mí sin esperar invitación. Miró alrededor del despacho, midiendo el espacio, intentando entender dónde estaba entrando realmente. ¿Qué es todo esto?, me preguntó finalmente. Ahí estaba, directo al punto. No perdía el tiempo cuando había dinero de por medio. Apoyé las manos sobre la mesa, despacio. Eso depende, dije. ¿Qué crees que es? Frunció el ceño impaciente. No estoy para juegos, respondió. Hay cosas importantes en marcha. Lo miré unos segundos sin hablar. Era la misma frase que había usado conmigo. No compliques las cosas. Sonreí apenas, no por humor, sino por claridad. Lo sé, dije. Por eso estás aquí. Se inclinó hacia adelante. Mamá, la empresa está pasando por un momento complicado, pero es algo temporal. Se puede resolver. Temporal. Otra vez esa palabra. Necesito liquidez, añadió, más bajo. Ahí estaba la verdad, sin adornos. No hablaba como hijo, hablaba como alguien acorralado. Y pensaste en mí, dije. No era una pregunta. Bajó la mirada un segundo, lo justo. Eres familia, respondió. Familia. Repetí la palabra en mi cabeza sin decirla en voz alta. 2 días antes no lo éramos. Quiero ayudarte, continuó rápidamente, pero necesitamos hacer esto bien, sin conflictos. Levanté ligeramente la cabeza. ¿Sin conflictos?, repetí. Asintió, aferrándose a esa línea. Sí, lo mejor para todos, todos, siempre todos cuando él necesitaba algo. Me incliné apenas hacia adelante. ¿Sabes qué es lo mejor para mí?, pregunté. Dudó. Por primera vez desde que había entrado, dudó. Que no lo pierdas todo, respondió al final. Negué despacio. No, dije. Lo mejor para mí es entender por qué me echaste. El silencio cayó entre nosotros de golpe. No lo esperaba. Eso era evidente. Daniel tensó la mandíbula. No era el momento para esto, dijo, intentando recuperar el control. Era necesario. Necesario. Esa palabra le salía fácil. ¿Para quién?, pregunté. No respondió de inmediato.
Y ahí, en ese pequeño espacio de silencio, lo vi claro. No tenía una justificación que no sonara egoísta. Se inclinó hacia atrás, cambiando de estrategia. Mamá, no podemos mezclar las cosas, dijo. Esto es un tema de negocio. Negué una vez más. No, respondí con calma. Esto empezó en casa. Sus ojos se endurecieron. Estás complicándolo todo, dijo, casi con irritación. Lo miré fijamente. No, repetí. Estoy viendo todo por primera vez. Y entonces lo vi entender algo. No todo, pero suficiente, que ya no tenía el control, que yo ya no reaccionaba, que estaba decidiendo. Se inclinó otra vez hacia adelante, más directo ahora. Si no actuamos rápido, lo voy a perder todo, dijo. Esta vez no había máscara, era verdad. Lo sostuvo en la mirada. Esperaba algo. Ayuda, reacción, miedo. Pero no encontró nada de eso, solo silencio. Y en ese silencio, por primera vez, Daniel no parecía el hombre que me había echado de casa. Parecía alguien que no sabía qué hacer a continuación. Y eso lo cambiaba todo. Lo miré unos segundos más sin decir nada, dejando que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. Y fue entonces cuando lo entendí por completo. Daniel no tenía un plan. Había llegado hasta ese punto empujando decisiones, esperando que todo se resolviera como siempre, contando con que alguien más asumiría las consecuencias. Esta vez, ese alguien era yo. Bajé la mirada un instante, no por duda, sino para ordenar lo que iba a decir, porque sabía que ese momento no se iba a repetir. No, dije al fin. No levanté la voz, no lo expliqué, no lo suavicé. Solo esa palabra. Daniel se quedó inmóvil, como si no la hubiera entendido. ¿Cómo que no?, preguntó, pero en su tono ya no había seguridad, había incredulidad. No voy a ayudarte, repetí con la misma calma. No voy a poner dinero en tu empresa. El cambio fue inmediato. La tensión se convirtió en rabia. Vas a dejar que todo se hunda por orgullo, soltó, apretando los dientes. Negué despacio. No es orgullo, respondí. Es responsabilidad. Frunció el ceño sin comprender. Responsabilidad sería ayudar, insistió. Responsabilidad es asumir las consecuencias de lo que haces, dije sin apartar la mirada. El silencio volvió, más pesado esta vez. Daniel respiró hondo, intentando mantener el control, pero ya no lo tenía. Hay empleados, hay familias, dijo, buscando otro ángulo. No se trata solo de mí. Lo escuché sin interrumpirlo, porque entendía exactamente lo que estaba haciendo. Necesitaba convertir su problema en algo más grande para obligarme a reaccionar. ¿Pensaste en esas familias cuando decidiste echarme de casa?, pregunté. No respondió. No podía, porque la respuesta era evidente. No lo había hecho. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Pensaste en mí?, añadí. Bajó la mirada. Solo un segundo, pero fue suficiente. Y ahí se acabó todo. No porque yo ganara, sino porque él dejó de sostener la versión que había construido. Me recosté en la silla y dejé salir el aire lentamente. Durante años había esperado que este momento fuera diferente, que él reaccionara, que entendiera, que cambiara. Pero no era así como funcionaban las cosas. Las personas no cambian cuando todo va bien. Cambian cuando ya no tienen otra opción. Y Daniel aún no había llegado ahí. Aún estás a tiempo, dije finalmente. Levantó la cabeza, aferrándose a esa frase como a una salida. Entonces ayúdame, respondió rápido. Negué una vez más. No, repetí. Aún estás a tiempo de hacerte responsable. Sus ojos se endurecieron. Esto no es justo, dijo. Lo miré sin emoción. No, respondí. Justo era lo que tú creías que ibas a hacer conmigo. Se levantó de golpe. La silla se movió bruscamente hacia atrás. Te vas a arrepentir, dijo, pero ya no sonaba como una amenaza.
Sonaba como alguien que no sabía cómo sostener lo que quedaba. No respondí. No hacía falta. Se quedó un segundo más, esperando algo, una reacción, una grieta, cualquier señal de que podía cambiar el resultado. No encontró nada. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró y el silencio volvió, pero esta vez no era vacío, era estabilidad. Me quedé sentada unos segundos más, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era alivio, no era felicidad, era otra cosa, era libertad. Meses después supe lo que pasó. La empresa no aguantó la presión. Las deudas eran demasiado grandes, las decisiones demasiado tarde. Daniel perdió casi todo: la casa, los activos visibles, la imagen que había construido. Vanessa se fue cuando dejó de haber seguridad, sin ruido, sin despedidas, como suelen hacerlo las personas que nunca estuvieron por lo que dicen. No lo llamé, no pregunté. No era mi historia ya, la mía era otra. Aprendí a gestionar lo que Ricardo había dejado, a tomar decisiones sin pedir permiso, a ocupar espacios donde antes solo acompañaba. A veces camino hasta el mar al atardecer, con mi abrigo sobre los hombros. Ese mismo abrigo que nadie miró 2 veces, el mismo que parecía no tener valor. Pero dentro de su forro estaba la verdad que cambió todo, y entendí algo que nunca había entendido antes. No fue el día que mi hijo me echó de casa cuando lo perdí. Fue el día que pensó que yo no valía nada, porque ese fue el momento en el que dejó de conocerme, y el momento en el que yo, por fin, empecé a conocerme a mí misma.